¡Gloria a Dios! ¿Cuántos en esta tarde están gozosos, contentos? Levanta tu mano al cielo conmigo y grita un fuerte amén. ¡Un fuerte gloria a Dios! Sin duda ninguna, creo que el Espíritu de Dios se encuentra en este lugar. Amén. Mucho mejor. Aleluya. La verdad que creo que el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar de una manera poderosa. Amén. Cuando el hermano empezaba el culto, yo ahí me quebrantaba. Amén. Porque se podía sentir que cuando inclinas tu corazón al Señor, cómo viene y empieza a acariciarte y a visitarte en el nombre de Jesucristo. Amén. La verdad que yo estoy contento, gozoso de poder estar en esta hermosa iglesia del Señor en el nombre de Jesús. Amén. En la iglesia del Sinaí. Amén. Yo me presento, ya me ha presentado nuestro candidato, pero me presento de igual manera. Yo soy el hermano Miguel, candidato de la iglesia de Rivas. Amén. Y por la gracia del Señor llevamos algo más de 3 años sirviendo al Señor. Amén. Con mucho gozo y mucha alegría, porque creo que el servicio al Señor siempre se tiene que hacer de esa manera, pastor. Con gozo y alegría. Todo lo que se haga para el Señor tiene que ser así, con todo el gozo y la alegría del mundo. Amén. Y la verdad que yo estoy gozoso de estar con ustedes, este precioso coro que tenéis, estáis ungidos, las hermanas de verdad que cantáis como ángeles. Aleluya. ¿Y qué os parece en esta tarde? Amén. Si me prestáis un par de minutos de vuestro tiempo. Tú predicas conmigo. Tú ahí siéntete libre, fluye en el Espíritu. Aleluya. Amén. Yo creo que la melodía siempre empieza a dar como otro tipo de ambiente, ¿verdad? Aunque la palabra no necesita ningún tipo de complemento, es santa. Amén. Pero creo que esto siempre da otro tipo de ambiente. Aleluya. ¿Qué os parece si predicamos la palabra del Señor? Amén. Aleluya. Glorificado sea su nombre. Bien, pues yo traigo una palabra en esta tarde en mi corazón. Amén. Quizá no es la palabra que yo quisiera predicar, pero sí es la palabra que hay en mi corazón. Entonces, entre esos dos sentimientos, creo que siempre debemos de hacer caso al sentimiento de Dios y no al sentimiento humano. El sentimiento humano siempre es el que quiere el aplauso, los elogios y qué bien lo has hecho. El sentimiento de Dios es que haga lo que Él quiera cuando Él quiera. Y yo en esta tarde no vengo a recibir ningún tipo de aplauso porque no lo necesito. Yo lo que vengo es hacer la voluntad del Señor. ¿Qué os parece? Amén. Entonces vamos a predicar la palabra del Señor y el sentimiento que Él ha puesto en mi corazón en esta tarde. Yo a este mensaje, normalmente a los mensajes le pongo título y a este mensaje le he puesto el siguiente: la gloria de la cruz. En este tiempo hablar de la gloria de la cruz es algo tremendo, ¿no? Porque hablar de gloria, hablar de cruz parece que es algo que se entrelazan, es algo maravilloso y todos lo entendemos. Pero hablar de la gloria de la cruz en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, en el tiempo en el que Jesús estaba, parece que es algo controversial, porque hablar de cruz era hablar de muerte, maldición y vergüenza. Y hablar de gloria, hablar de cruz parecía controversial. Pero en este tiempo, cuando hablamos de la gloria de la cruz, sabemos de lo que estamos hablando. Y yo en esta tarde quiero hablarte sobre esto. Este mensaje lo recibí leyendo uno de los comentarios que a mí mucho me gustan. Abrí el comentario, leí un título y tuve que cerrar el comentario y empezar a adorar porque el Señor empezó a ministrarme lo que hoy vengo a predicarte. Y vamos a leer la palabra en Juan capítulo 12, versículo 23. Y dice así: Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Repetimos de nuevo. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vamos a dar un aplauso a su palabra. Aleluya. Leyendo este trozo de palabra del Señor, nos damos cuenta que aquí Jesucristo está hablando que ha llegado ese momento en el que tiene que llegar a la gloria, a ser glorificado. Pero ¿a qué realmente se está refiriendo Jesús con esta palabra? Porque hablar de gloria en el diccionario de la lengua española significa esto: reputación, fama, honor extraordinarios, alabanza o esplendor. Entonces Jesucristo, cuando tú estás hablando, Padre, ha llegado el momento en el que tengo que llegar a la gloria, en el momento en el que tengo que ser glorificado, ¿a qué te estás refiriendo? Porque si vamos a la gloria humana, si vamos a hablar, hermanos, de la gloria, refiriéndonos a la gloria humana,
el humano parece ser que está un poco controversial con lo que se trata de gloria que está hablando Jesucristo aquí. Porque la gloria para el humano es sentarse en un trono, llenarse de aplausos, de elogios, de fama, que lo reconozcan por lo bien que sabe hacer las cosas, por lo extraordinario que es en hacer algunas cosas, que llegar a la cima de lo máximo de algo, de la fama, de la economía, que lo reconozcan por valiente, lo reconozcan por buen predicador. Para el hombre llegar a la fama es llegar a la cima de lo máximo de algo, es ser reconocido mundialmente por algo, por alguna cualidad que él tiene. Pero aquí Jesucristo, ¿de qué estás hablando? El hombre para la gloria, para él está hablando de esto, y es que si vamos a la palabra del Señor podemos ver a tres reyes, tres historias diferentes, que podemos ver que era llegar a la gloria para ellos. El primero, todos lo conocemos, llamado el rey Saúl. Este rey fue escogido por el mismísimo Jehová cuando el pueblo desechó, aleluya, de algún cierto modo el reinado de Jehová, y dijo que nosotros también queremos tener unos reyes como hacen los demás. Y Dios dijo, ¿queréis un rey? Vale, pues tendréis rey. Y se fijó entre ellos en Saúl, alguien, un hombre apuesto, que dice la palabra que de hombros para arriba no había otro igual, un hombre apuesto, valiente, diestro, hermanos en batalla, un hombre que ganaba batallas, un hombre que se sentó en su trono y la gente le aplaudía por lo magnífico que estaba reinando, un hombre grande, un hombre reconocido, un hombre que conquistó y ganó a los enemigos, pero llegó un momento en el que su obediencia se tuvo que poner en cuestión. Y es que un día, mientras estaba todo perfecto, se llenaba de aplausos y hasta algunas alabanzas le crearon para él, llegó un momento en el que el profeta Samuel se le pone delante de Saúl y le dice: Saúl, tengo algo que comunicarte de parte de Jehová. Y me imagino a Saúl levantándose, hermanos, y diciendo: por favor, háblame, ¿qué te ha dicho Jehová para mí? Mira, tienes que hacer una cosa. Me ha mandado un mandato directo, pero escucha algo, esto que te voy a mandar no es una conquista, es un juicio sobre ese pueblo. Tienes que ir a la tierra de los amalecitas. Pero escucha algo, Saúl, que te conozco. Saúl, no es una conquista para agrandar tu reinado y que te llenes de aplausos. Es un juicio contra ellos. Entonces escúchame que tienes que hacer algo. Tienes que ir allí, matar a todos los guerreros, matar a los reyes. Pero no solo eso, también tienes que matar a las mujeres y escucha, hasta los niños de cuna tienes que exterminar. No solo esto, Saúl, no puedes llevarte nada del botín, ni los bueyes, ni los carneros engordados, absolutamente nada, por muy bonito que parezca. Tienes que matar absolutamente todo. Y Saúl dijo: no te preocupes, profeta Samuel, toda la palabra de Jehová en mi corazón siempre será un amén. Y me imagino al rey Saúl cogiendo a todo su ejército. Venga, vamos, valientes, desenvainando su espada, cortando cabezas, matando a los guerreros amalecitas, conquistando absolutamente todo. Y cuando mataron absolutamente todos, hermanos, yo me imagino que se queda con el rey Agag a su lado y se le empieza a venir sus guerreros. Ahora queda mirando y dice: oh, qué gran batalla hemos tenido, otra victoria que hemos adquirido para mi reino. Enseguida, hermanos, le vienen de algún cierto modo dos cosas en su mente. La primera era obedecer el mandato que Jehová había dado a Saúl por parte de Samuel. El otro era, hermanos, que vinieron sus guerreros y me imagino que le dijeron: Saúl, qué bien, otra conquista hemos tenido, qué grandeza tiene tu reino. Saúl, mira, hemos matado a todos, a los niños, a las mujeres, a los guerreros, pero escucha, hay aquí unos carneros engordados que mira, que de palma, que pa' qué. Y ahora Saúl, hermanos, había aquí dos vertientes en su mente. La primera, la obediencia al Padre, la obediencia, hermanos, que le había dado el mandato Jehová. La segunda era que si sabía que sus guerreros, que habían luchado hasta la muerte y seguro que perdió algún guerrero en la batalla, si se llevaban los carneros engordados se podía sentar en su trono y llenarse de aplausos. Y quedando mirando a todos sus guerreros dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Lo malo, lo flaquico, lo que no sirve, dejadlo. Pero lo más engordado lo llevamos con nosotros. Menos mal que alguien al menos sabe apreciar lo engordado. Se van a la tienda donde estaban aposentados él y todos sus guerreros. Y yo me imagino al rey Saúl sentado en su trono, todos aplaudiéndole: otra victoria grande, rey Saúl, qué bien, qué grande eres. Lleno de elogios, lleno de orgullo.
No había otro como el rey Saúl. Se le había olvidado que Dios le dijo que lo que tenía que hacer no era una conquista, sino un juicio. Y ahora me imagino, hermanos, que a lo lejos se veía el profeta Samuel como venía. Y enseguida uno de ellos dijo: rey Saúl, que viene por ahí el profeta Samuel. Enseguida le tuvo que venir al rey Saúl la palabra de Jehová que había mandado y la desobediencia que había cometido en ese momento. Le vino el mandato, pero también la desobediencia, porque él creía que podía pasar inapercibido por momentos, pero la desobediencia siempre sale a la luz. Puede pasar inapercibido por un momento. Puedo ser libre, pastor. Puede pasar inapercibido por algunos momentos, pero la desobediencia en algún momento saldrá a la luz. Podrás esconderte por momentos, pero si sigues cometiendo desobediencias al mandato directo de Dios, en algún momento saldrá a la luz. Y ahora el profeta Samuel se le acerca a Saúl. ¿Qué ha pasado, Saúl? ¿Te has dado cuenta, profeta Samuel, lo que he hecho? Lo que me mandaste, hito, he matado a los amalecitas, a las mujeres, a los niños, a todo, pero Saúl, ¿y eso que estoy escuchando? No te dije que no podías coger absolutamente nada. Espera, profeta Samuel, antes de que me juzgues, te voy a explicar por qué he hecho esto. Es que he visto que había carneros y bueyes engordados y he pensado, qué desperdicio es matarlo allí mismo. ¿Por qué no cogemos y lo sacrificamos para Jehová? ¿Qué te parece? Imaginaos la intención de Saúl. Quería tapar una desobediencia detrás de una buena intención. La desobediencia, mire por donde la mires. No se puede tapar con pequeñas buenas intenciones. Los mandatos directos de Dios no se pueden tapar con ninguna buena intención. La desobediencia es desobediencia. Imaginaos hasta donde pudo llegar Saúl. Tenía la sangre tan fría que por obedecer a Jehová podía matar a un niño de 6 meses en su cuna, pero era tan arrogante que no podía dejar pasar un aplauso y era capaz de desobedecer a Jehová. La arrogancia llega más lejos que el amor. Pero no solo podemos ir todavía un poco más allá. Podemos ir al rey Uzías. Lo primero que se viene a todo el que ha leído el rey Uzías es que llegó muy pronto al reinado, a la edad de unos 17 años más o menos. Un rey, hermanos, grande. Un rey reconocido porque conquistó a muchos enemigos que otros reyes no pudieron hacerlo. Dice que hizo muros de contención para que los enemigos le costara mucho pelear contra ellos. Dice que su ejército empezó a crecer de una manera gigantesca y los enemigos empezaron a cogerle miedo. Y dice la palabra del Señor de esta manera: mientras buscó a Jehová, Dios le prosperó. Porque todo lo que esté ligado a la obediencia al Padre, todo va a prosperar. Todo lo que esté ligado a la obediencia a Él y a su palabra siempre te irá bien. Pero es que resulta que sentado en su trono lleno de elogios, cuando ya se había hecho grande, cuando la gente lo reconocía, cuando se había llenado de aplausos y de fama hasta fuera del reino, cuando pasó todo esto, dice la palabra del Señor, cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su reino. Era grande, le aplaudían y le elogiaban y su fama llegaba hasta fuera de su reino. Pero cuando la gloria llega al hombre, cuando mira la gloria más que la obediencia, dice, y su corazón se enalteció para su reino. Y yo me imagino lo siguiente: al rey Uzías sentado en su trono, mirando sus ropas de esas del reino, su corona de oro con piedras preciosas, lleno de orgullo y diciendo, los enemigos no se atreven a atacarnos, mi fama está llegando hasta fuera del reino, todos nos respetan, mi gloria está llegando a un nivel extremo, pero ¿cómo podría hacer yo para que mi gloria aún llegara más lejos? ¿Dónde yo todavía no he reinado? ¿Dónde mi gloria todavía no ha llegado? Así. En el templo. En el templo nunca me han dejado entrar, nunca me han dejado pisar. ¿Y qué pasa? ¿Que mi reino y mi gloria no tiene que ser honrada hasta aún en el templo? O sea,
que estos sacerdotillos sí que pueden y yo no puedo adorar y quemar incienso en el templo. ¿Qué va? Mi reinado también tiene que ser soberano. Me imagino al rey Uzías coger el incienso con sus ropas, esas del reino, yendo camino hacia el templo, y mientras iba de camino todo el que se le cruzaba, oh gran rey Uzías, y él lleno de orgullo paseando por los pasillos de palacio, hasta que llegó al templo. Una vez que llegó al templo, los sacerdotes se asustan y se le acercan y dicen: ¿Qué hace rey Uzías? ¿Qué pasa? Vengo a quemar incienso. Yo también quiero adorar al Señor en el templo. Mira, rey Uzías, es una cosa que te vamos a decir. Mira, de verdad que nos entusiasma tu reinado. Eras muy joven cuando empezaste a reinar. Tu gloria es extrema, te amamos por ello, porque eres un rey digno de aplauso. Pero escucha algo, bien saben lo siguiente, que solo del linaje de Aarón, los sacerdotes, podemos adorar en el templo y quemar incienso. No puedes hacer esto. Y dice que lo enfrentaron. Escuchar algo, los sacerdotes, al decir que lo enfrentaron, hermanos, se disponían a algo muy grande, porque el rey Uzías era un rey temido, un rey grande, y todo el que le decía no algo al rey, normalmente eran sacrificados, eran matados. Entonces se disponían y se jugaban algo grande. Pero aún así, hermanos, dice que se enfrentaron al rey Uzías, no dejando queriendo hacer lo que él quería hacer, que era quemar incienso. Y yo tengo que pararme aquí para decirte algo: cueste lo que cueste, no negocien la santidad en el templo. Cueste lo que te cueste, nunca negocien la santidad en el templo. Es que hay muchas veces en el que no queremos llamar a la santidad a muchas personas, porque no hemos acostumbrado, y perdonadme por esta palabra, pero vengo a predicarte de parte de Dios y no con mis palabras. Nos hemos acostumbrado a que hay tantos niños espiritualmente que cuando se les llama al orden, vemos como se van de la iglesia. Vemos como que cuando se les llama al orden y a la santidad en algo que a ellos no les gusta, ya vemos como empieza a bajar, como empieza a dejar de bajar, ya no bajan a la iglesia y empiezan a alejarse del culto y empiezan a echar las culpas al pastor que esté de turno o al siervo que le ha llamado la atención a la santidad, porque no hemos acostumbrado a dar muchas palmaditas y a negociar mucha santidad en medio del templo. Pero en cambio estos sacerdotes no negociaban la santidad, sino que se enfrentaron aunque eso le costara la muerte. Entonces vemos al rey Saúl, que por el aplauso desobedecía a Jehová, y vemos al rey Uzías, que quería ocupar lugares que no le pertenecían, y por ello también desobedecían. Pero ¿qué cosas? El rey Uzías era aplaudido en medio de batallas, pero era desechado en lugares que no le pertenecían y era un lugar santo. Porque cada uno en su lugar es de bendición. Porque tengo una mala noticia quizá para algunos, es que no todos están llamados a predicar en las naciones. Es que no todos están llamados a predicar la palabra. No todos están, hermanos, para tocar instrumentos en el coro y cantar alabanzas. No todos el Señor les ha llamado para pasar la ofrenda. Puede ser el más santo de la iglesia y Dios quererte para barrer el culto simplemente, pero dale gracias al Señor por ello, porque si Dios te quiere en esa posición, vas a ser de bendición a Él. Por eso el rey Uzías era alabado, glorificado y exaltado en medio de batallas, pero cuando quería entrar al templo, como no era su lugar, era enfrentado por los sacerdotes. Dale un aplauso al Señor. Entonces hemos visto que el rey Saúl desobedecía por el aplauso. Hemos visto como el rey Uzías desobedecía queriendo ocupar lugares que no le pertenecen. Pero ahora vamos a ir a otro. Otro que para mí su reinado todavía fue más grande. El rey Nabucodonosor. Un rey que todos conocían, un rey gigantesco, un rey temible, un rey que se sentaba en su trono y también se llenaba de aplausos, se llenaba de elogios por todo el mundo. Era un rey muy temido por toda la faz de la tierra. Todo el mundo que escuchaba de él, nadie se atrevía a enfrentarlo. Llegó, hermanos, a capturar a Sadrach, Mesach, Abed-Nego y a Daniel y no sucederle absolutamente nada. Su reinado era gigantesco. Pero en medio de los elogios, de la flama y de la fama y del aplauso, un día sucedió algo.
Mientras estaba durmiendo, dice que Jehová le da un sueño. El sueño era el siguiente, dice que un tronco salía desde la tierra, un tronco gigantesco. Hermanos, la copa dice que llegaba al cielo y sus ramas empezaban a dar fruto y sus ramas daban cobijo a todo ser viviente, comían de él y le daba sombra. Pero dice que un mensajero bajaba del cielo y le decía: cortar el tronco, pero dejar las raíces. Cuando se despertó el rey Nabucodonosor, dice que se turbó. Empezó a turbarse diciendo: ¿pero qué es este sueño? ¿Qué se refiere? No entendía lo que este sueño se refería, pero sabía que algo bueno no era. Empezó a llamar a sus sabios, pero nadie le daba la interpretación, y entre ellos vino Daniel. Llamó a Daniel y le dijo: dime, rey Nabucodonosor, me honra que me llame, ¿qué necesitas de mí? Pues mira, Daniel, es que he tenido un sueño que necesito la administración, no sé qué sueño es. Me tiene turbado durante bastante tiempo y necesito que me digas qué significa. Y sí, dime, Nabucodonosor, ¿qué quieres que te diga? Mira, he tenido un sueño donde un tronco salía de la tierra, la copa llegaba al cielo, las ramas daban fruto y daban cobijo a todo ser viviente, pero bajaba un mensajero. Decía: cortar el tronco, pero dejar las raíces. Y le dice el Daniel: ¿seguro que quieres que te lo diga? Seguro que quieres la administración, porque yo quiero ser libre en esta tarde, porque si vengo a predicar la palabra, vengo a predicarla sin tapujos. Es que queremos muchas palmaditas y sigue haciendo lo que estás haciendo, Dios está contigo y te ama, pero cuando empezamos a decir o cambias o hay justicia, Dios es amor, pero también es justicia. Si sigues viviendo de una manera contraria a la que Dios quiere, hay un sitio que quizá no te gusta. Nos hemos acostumbrado tanto a que nos digan lo bien que lo estamos haciendo, aunque desobedezcamos, que cuando se empieza a predicar algo que no nos gusta, empezamos a decir: se ha pasado un poco. Una vez Dios me empezó a dar muchos mensajes que no me gustan predicar. Y le decía: Señor, soy un simple candidato. Tú sabes en nuestro pueblo que a los candidatos nos dicen: predica de los evangelios, como te salgas de ahí ya verás, no salgas de los evangelios. Tú, Jesús está contigo, te ama mucho y en la barca. Ya, no predique más ahí, Señor, pero tú lo sabes. Padre, ¿quieres que predique esto? Y hace poco el Señor me vino en profecía a través de un hermano que está muy bendecido y me dijo: no tengas miedo a predicar. Nos acostumbramos mucho a que te diga: hermano Manuel, sigue así. El hermano Manuel no ora, sé que no es así, no ora en 3 meses, no lee la palabra desde hace 15 días, está en desobediencia, pero le digo: sigue así, lo estás haciendo bien, claro. Y el rey Nabucodonosor delante de Daniel, y Daniel: ¿seguro que quieres que te lo diga? Dime, pues mira, el tronco, todo eso gigantesco que ves, y el cobijo es tu reinado, que ha llegado hasta afuera de los reinos. Tu fama se extiende por todos los lugares. Pero escucha algo: el mensajero que bajaba y decía eso era Dios. Y Dios te está diciendo que como no admitas que tu reinado está gracias a Dios y tú humilles ante Él, vas a acabar como las bestias del campo. Y me imagino a Nabucodonosor diciendo: ¿qué dice Daniel? ¿Que yo me humille? Anda, vete, voy a meditar sobre esto. Hermanos, y resulta que dice que levantándose un día, levantándose otro día, con esto en la mente, y Jehová diciéndole desde el cielo: o te arrepientes y te humillas ante mí, o ya sabes lo que te va a suceder. La bestia del campo te acabo de decir que te vas a convertir. Y él un día, y otro día, y otro día. Lo que más me sorprende es que dice la palabra que estuvo 12 meses así. Dios llamando al orden, a la obediencia y a la humillación ante Jehová, a un rey que lo tiene todo y no es capaz de humillarse. ¿Cuánto tiempo nos podemos tirar? Dios marcando algo en tu corazón, diciendo que te quite cosas, pero como vivimos a gusto conforme vamos, nos podemos tirar meses y años y no cambiamos nuestra manera de vivir. El rey Nabucodonosor, 12 meses, día tras día, hora tras hora, y a los 12 meses no crean que se humilló, sino que se queda mirando a la gran Babilonia y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que con mi poder y mi majestad yo mismo he construido?
ahora me va a decir a mí que yo... Y dice que enseguida perdió la cordura. El gran rey Nabucodonosor, temido, ese grande lleno de elogios y de aplausos, se convirtió en una bestia del campo, en lo que le crecían plumas, las uñas le crecían como garras, y estaba entre el rocío de la mañana y comía hierba, porque no se quiso humillar en obediencia a Dios. Entonces podemos ver cómo Saúl, a causa de recibir aplauso, desobedeció. Vemos cómo el rey Uzías quiso ocupar lugares que no le pertenecían y también desobedeció. Vemos aquí como el rey Nabucodonosor, que se creía tan grande que no era capaz de humillarse en obediencia, porque creían que tenían tanta gloria. Y para ellos eso era la gloria, el aplauso, la fama. Pero si hablamos de Jesús, si volvemos de nuevo a Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús, ¿a qué te refieres? ¿A qué te estás refiriendo? Porque los hombres, cuando dicen de hablar de gloria, están hablando de aplausos, de fama, sentarse en un trono, llenarse de elogios. Pero tú, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de lo mismo? ¿Estás hablando de aplausos, de elogios, de fama? Porque, Señor, aquí hay algo raro. Porque cuando tú enseguida dices esto, empiezas a decir que si el trigo muere, atrae más fruto para sí. Estás hablando de muerte. Es algo que a mí me está quebrando la cabeza, no lo entiendo. Es más, en el versículo 32 y 33 del capítulo 12 dice así, hermanos. Dice, y yo, hablando Jesucristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice Juan, y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Os está hablando de ser elevado a la tierra. Cuando dice, hermanos, estar en el aire, estar elevado de la tierra, todos sabemos qué significa estar sostenido en una cruz, elevado a la tierra. Y dice Juan, y se refería a esto dando a entender a qué iba a morir. Entonces, estás hablando de gloria, pero estás hablando de muerte. Es algo que yo no puedo comprender, Señor, porque para el hombre la gloria era ser aplaudido, Señor, y aunque eso fuera desobediencia, pero en cambio tú eras diferente. Tú rechazabas el aplauso a cambio de decir la verdad, y al que le tenías que decir sepulcro blanqueado lo decías. El rey Uzías quería ocupar lugares que no le pertenecían, pero en cambio tú, Señor, un día te quisieron hacer rey, como todavía no era el momento, huías del lugar. Padre, el rey Nabucodonosor se creía tan glorioso, que había llegado a tal gloria, que no quiso humillarse ante ti, comprendiendo que no hay otro como tú. Pero tú, en cambio, siendo el rey eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin, no hay otro como tú, el creador de todas las cosas. Con su palabra Él creó todo, y todo le hace caso y se sostiene por Él. No hay otro como tú te humillaste hasta lo sumo por amor a nosotros. Entonces, Señor, ¿qué te refieres cuando estás hablando que ha llegado el momento de llegar a la gloria? El hombre llenarse de aplausos, pero tú estás hablando de muerte. Cuando hablas de muerte, estás hablando de huesos al descubierto. Estás hablando de ensangrentado, vestido de púrpura, una corona de espinas y 3 clavos. Sí, estoy hablando de eso. Pero ¿por qué, Señor? No lo entiendo. Porque para Jesucristo no había mayor gloria que la obediencia absoluta al Padre. Y es que la cruz era la puerta a la obediencia máxima del Padre hacia el Hijo. ¿Por qué la cruz era la puerta al volver a estar a la gloria que antes estaba con el Padre? Por eso dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El hombre, hablar de gloria es aplausos, elogios y fama. Cuando Dios habla de gloria, habla de obediencia. Pero hay algo aquí. Para que estara en la obediencia absoluta al Padre, tenía que cumplir todas las profecías mesiánicas. Entre ellas había una muy importante, que del linaje de David iba a salir un rey eterno, Jesucristo. Pero igual que todo buen rey, tenía que haber la ceremonia de coronación. La ceremonia de coronación era lo siguiente. Primeramente había un requisito: ser reconocido como hijo del Padre, del Rey. Lo segundo que hacía es que el rey cogía a todos los sacerdotes más importantes,
a todos los más importantes del reino, de sus guerreros, y le decían: poneros con él delante y detrás de él. Cogía flautas, tambores, tamborín, y le decían: poneros detrás y delante de él. Le decían: ponerle en mi caballo, representando obediencia a su padre, montarlo en mi caballo y vestirlo con las ropas reales mejores que haya en el reino. Y ahí estaba el hijo, reconocido como hijo del padre, montado a caballo en obediencia al padre, y sonaba flauta, tambores y trompetas detrás y delante de él. Todos los más importantes del pueblo lo acompañaban y decían: salir al pueblo y empezar a tocar trompeta. Y cuando salían al pueblo todos empezaban a tocar trompeta. Cuando la gente lo escuchaba sabía que era la ceremonia de la coronación. Todos empezaban a salir de sus casas y se aglomeraban en las calles. Cuando veían al nuevo rey todos lo llenaban de elogios, de aplausos. Decían: ¡viva el nuevo rey! ¡Viva el nuevo rey! Todos sonrientes, todos contentos. Y ahí estaba el príncipe, el nuevo rey, de camino a palacio. La gente le perseguía y se aglomeraban detrás de él. Cuando llegaba a palacio todo el mundo guardaba silencios. Estaban esperando ese momento. Todos estaban esperando ese mismísimo momento, donde el príncipe se baja de su caballo, ve frente a su padre. Enfrente estaba el trono. El príncipe se inclina. El padre coge la corona. El príncipe se sienta en el trono y delante de todo el pueblo, delante de toda la tierra, lo corona con la corona. Todo el pueblo empieza a aplaudir y todos elogian al mismísimo rey. Pero ¿y esto? ¿Dónde vemos la ceremonia de la coronación en Jesús? Primero hemos dicho que debía de ser reconocido como hijo. Al principio de pensar esto, lo primero que me viene es algo. Jesucristo, al comienzo de su ministerio, en una fila donde al final estaba alguien bautizando, Juan el Bautista. Cuando se pone delante de Juan el Bautista, me imagino a Juan el Bautista diciendo: si eres tú, eres el Mesías, pero bautízame tú a mí, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Y decía Jesucristo: deja que la palabra se cumpla. No sabía lo que estaba a punto de acontecer, pero Señor, si no soy digno de atar el cordón de tu zapato, ¿cómo quieres? Deja que la palabra se cumpla, Juan. Y es que cuando se sumerge y sale del agua, hay una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, con voz de mando y con voz de arcángel, que le dice: este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Ahí vemos lo primero, reconocido como hijo. Pero ¿dónde vemos montado a caballo, vestido con ropas reales? Es que no era un caballo, era una cruz que llevaba él mismo puestas en obediencia al Padre. No era unas ropas reales de las mejores del reino, era un vestido de púrpura ensangrentado. La gente no lo estaba viendo porque era con ojos naturales, pero en lo espiritual era la ceremonia de su coronación. Y ahí va Jesucristo con la cruz a cuestas. Paseaba, hermanos, por todas las calles que estaban en aquel lugar en Israel, y la gente se iba aglomerando, pero es que aquí no había aplausos, aquí no había elogios. Lo que había era maldición, y se reían de él y le decían: no eres tú el Mesías, pero sálvate a ti mismo. Pero si no puedes ni tú, no vas a salvar a nosotros. La gente se reía de él, pero él seguía con su cruz a cuestas en obediencia a su padre en la ceremonia de su coronación. Ahora se encuentra delante del monte de Gólgota. Ahí se encontraba diciendo: ahí está mi trono. El trono no era un trono acolchado, un sillón acolchado, cómodo. Era una cruz y 3 clavos que lo sostenían y le costaba hasta respirar. Hermanos, pero ¿a dónde vemos? ¿Dónde se le corona como rey? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde vemos, hermanos, esto? Pues que cuando estaba en la cruz, que era su trono, había un cartel por encima de su cabeza que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esa era la ceremonia de su coronación. Nadie lo estaba viendo, pero en lo espiritual. Para Jesús no había mayor gloria que la obediencia. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer? Pida lo que te pida el Señor. Porque es verdad que la gloria, si preguntara hoy, ¿cuánto quieren la gloria? Todos levantamos la mano. Pero si pregunto, ¿cuánto quieren obediencia? Por mucho que te pida el Señor, no sé cuánto levantarían la mano. Quizá yo no, tampoco. Había una vez un joven rico lo llamaban en la Biblia.
Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él pensaría, pues es que me las sé todas. Desde pequeño me han enseñado tantas cosas para el Señor. Honrar a mi padre, a mi madre, diezmar, ir al templo, sacrificio. Lo sé hacer todo. Si en cuanto le diga esto me va a decir que no necesita hacer nada. Sigue como va, que lo estás haciendo bien. Pero cuando se pone delante de Dios le dice, mira, honra a tu padre y a tu madre, no robarás. Señor, todo esto lo hago desde mi niñez. Claro, soy cristiano, no lo sabía. Vale, pues ahora vamos a hacer algo. Vende lo que tiene y repártelo a los pobres. Ahí ya las cosas cambian. ¿Era necesario que Jesús le pidiera todas sus riquezas? No, porque no las necesita. Lo que sí veía, que si no hacía eso, había algo que le iba a estorbar para siempre para seguir a Jesucristo. Es que toda su confianza iba a estar puesta en los dinero, en las riquezas y no en Jesús. ¿Qué es lo que te está estorbando que no te deja ver la gloria de Dios como quieres? ¿Estás obedeciendo al Señor para ver su gloria? ¿O estamos tomando el Evangelio como queremos y pretendemos verlo a Él? Sin obediencia jamás veremos a Dios. Por eso la palabra dice, sin santidad. Si quieres ver la gloria, quieres que Dios te utilice, si le estás pidiendo eso a Dios, coge ejemplo de Jesucristo. Obediencia absoluta al Padre, por mucho que te cueste. Dale un aplauso, aleluya. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Yo siento que la palabra es hasta aquí. Aleluya. Espero haberos hecho bien esa labor de oración. Amén. Darle gracias a mi amigo Manuel por acordarse de mí. Tenéis un candidato de mucha bendición. Lo conozco, no puedo decir que lo conozco hace 20 años, por desgracia, pero el tiempo que estoy con él, de verdad que a mi vida le está haciendo mucho bien. Aleluya. Gracias al pastor por permitirme en esta tarde estar aquí. Y cómo no, gracias al Señor por dejarnos impartir la palabra de este pueblo. Un fuerte abrazo y espero veros pronto.